Bienvenido este jueves. Shalom, bienvenidos a todos y es un gusto estar comunicados, es Que parte del sentido de la vida. claro que sí, Beni. Vos siempre le encontrás a todo la necesidad que decís de comunicarse, de darse las manos y de hacer este gran eslabón que somos, ¿no? Mirá, este, alguien me preguntó cuál es el tema y yo diría como decían los abuelos, Zol, hija, si yo supiera de qué voy a hablar, Dani. Entonces, se me ocurrió ponerse, eh, la vida es una danza, la vida es un baile. Sí. Es interesante interpretar, analizar, y hay momentos en la vida donde la música es así y en otros momentos así. No puedo dejar de comentar, dada esta amplia audiencia, de que el lunes pasado, el lunes 26, por fin se recuperó el último cuerpo de un soldado, un policía en realidad, que fue secuestrado ese terrible 7 de octubre del 2023. Estoy hablando de Ran Gvili. Y miren ustedes que eso produjo un cambio importante. Sabemos de la memoria, el recuerdo, los destrozos, las pérdidas, pero haber logrado recuperar el último cuerpo dio cierta distensión. El reloj que estaba contabilizando los días, arriba de 850, no sé con exactitud, estoy hablando más de 2 años, las familias desesperadas, la angustia. Pero ¿qué quiero destacar? Quiero destacar este principio de este pueblo milenario donde así como uno proviene, ¿sí?, de Sí. la tierra, de la creación, como Adán, el primer hombre. ¿Sabes qué interesante? Se llama Adán, viene de Nada Adamá, más. tierra. Y yo siempre digo que el primer hombre no tiene nombre. Así que desafío a cada uno si se atreve a poner su nombre. Exacto. Entonces, fíjense qué importante el principio donde todos debemos regresar a la tierra. Y no se terminó ese conflicto. Se liberaron muchos soldados, muchos secuestrados. La política terrible del terrorismo de Hamas, pero no renunciamos hasta que el último retorne a Israel. Eso cambió un poco el clima, no es una solución, pero alivianó. Yo estuve varias veces, 2, 3 veces, en Kikara Hatufim, ¿viste? En la plaza donde se concentraban los familiares de los secuestrados. El dolor terrible. El tiempo era terrible porque no No pasaba. pasaba. Y me pareció, Dani, que es importante valorar ciertas cosas, porque esto tiene que ver, este concepto que después voy a desarrollar, donde uno no está solo. Y olvidarme del otro es a veces, o es más, Que que olvidarse de uno mismo. olvidarse de uno mismo. ¿Verdad? Yo me acuerdo, y muchos que están escuchando, entre otros les agradezco porque me llaman y me preguntaron, al modificar el día, lo cual es importante que la gente sepa, Leonardo Abadi, entre otros. Sí, amigo de la casa. Entonces, entonces, yo creo que tengo que recordar a un poeta israelí, Natán Alterman. Mm. Y Natán Alterman, los primeros años de Medinat Israel, escribió un poema que dice, Ein lanu hayalim almonim, no tenemos soldados olvidados. Todos cuando van a Francia, ¿sí?, están en el Arco del Triunfo, hay una placa que dice
el soldado desconocido. ¿Es así? El soldado. Nosotros no tenemos Nosotros le ponemos desconocidos. nombres. Cada uno, muy bien, tiene su nombre. Por eso, el hecho de que se pudo recuperar el último cuerpo tiene tanta importancia. Y sabemos bien, Ran Gvili, y volvió a Israel, se lo recuperó. Por eso no tenemos soldados anónimos. Cada ser humano no es anónimo, no vive de incógnitas o aparece y desaparece. Por eso, con la dispensa de toda la audiencia, me pareció importante porque tiene que ver con esta danza de la vida. Totalmente. Y voy a pasar ahora al Rikut. Tengo familiares directos, sobrinos, que en su momento hicieron aliá. Algunos de ellos son de Tucumán y están en los kibutzim porque ellos platicaban este concepto a baita, a casa, y querían retornar. Le habían destruido el kibutz después de ese terrible 7 de octubre. Pero recuerdo cuando los visitaba, me comentaba que él participaba de un Juca Rikudim. Y ese Juca Rikudim surgió por la inspiración que cuando estaban en Tucumán, con la TNUA y la escuela, tenían un conjunto de milonga, de Rikudim. Y entonces yo lo miraba y decía, con la pala y la uzi, pero el Rikud también. Obvio. Hay que agregar el Rikud. Y él me comentaba su nombre, bueno, Pato, con los miembros del kibutz, que cada tanto por semana ellos tenían Rikudim. Y Sí. ¿sabes una cosa? Se hizo un grupo regional, digamos, de milongueros, de rikuderos, de Rikudim, que los unía precisamente el Rikut, el baile. Se encontraban para eso, no solo eso, se armó una especie de grupo que representaba, ¿sí? Y iban a distintos eventos a ese Juk que siempre estaba presente. Mirá la importancia que tiene que ver el Rikut. Y recuerdo estos años de destrucción de los kibutzim, estaban en distintos lugares alternativos. Y uno de los sueños era volver al kibutz y volver a milonguear, y volver a rikudear, y volver al Juca Rikudim. Es decir, que la danza, el Rikut, es fundamental para la reconstrucción en este caso. Así que es muy importante destacar cómo ese espíritu de la danza. Ahora, para ir avanzando un poco... Vos sabés, Beni, te interrumpo un segundito. Sí, dale. Vos sabés que después del 7 de octubre estábamos en el shock, la disyuntiva de bailar, de no bailar, si estaba bien poner música, si no estaba bien poner música, cómo manejarnos en ese clima. Y de pronto, viste, alguien te decía, la vida continúa. Y en Israel se siguió bailando. Pero viste que a veces fuera de Israel, a la distancia, uno le pasa por la piel, le pasa tantas emociones que hasta como se culpa de estar disfrutando un momento. Y cuando vos ves que en Israel la juventud retomó y no tuvo el temor de volver a ir a bailar a algún lado, y no tuvo el temor de ir a un arcadá. Mirá, no solo el Rikut, lamentablemente, en la Plaza de los Hatufim, y cuando se hizo la ceremonia donde se apagó el reloj porque se recuperó al último cuerpo, también hubo entonaciones, porque hay ciertas melodías que son realmente identitarias. No te olvides, salvando la distancia, la importancia de Shira Palmaj. No te olvides, para todos digo,
Ay, 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 del Holocausto, ya que el 27 fue el Día Nacional. Internacional, sí, va, del Holocausto, Sí. la memoria, con la intención que con esa experiencia histórica, las masacres, los holocaustos no vuelvan a reiterarse. Y me acuerdo que también cómo se cantaba, sí, esas melodías que tenían que ver con la resistencia en los campos, sí, de concentración y en la lucha en contra del nazismo. Por supuesto, también quiero destacar que a pesar que la situación en Israel, me habrás escuchado, la define un poco como una tensa calma, Sí. porque siempre, y analizamos un poco, siempre hay que estar atento. Miu jajam, ¿quién es un sabio? Sabio en el sentido, miren, yo siempre diferencio entre inteligente y sabio. Hay inteligentes que destruyen. Bueno, Seguro. cada uno encontrará su ejemplo. El sabio tiene una conexión con la vida, una conexión con el otro. De ahí la importancia de entender esto. Y la idea es que no se vuelva a repetir, pero Total. lamentablemente vemos, viste, en el mundo expresiones, ¿sí?, lamentables, donde, bueno, se destruye para destruir al otro. Parecen ciclos, ¿no? Y Como que cuando uno cree que esto, como decís, la tensa calma, pero siempre parecería que hay alguien que necesita romper eso, porque debe haber intereses, obviamente, como dijiste, la necesidad de destruir, ¿con qué objetivo, no? claro, mirá vos, es lamentable. No voy a extenderme mucho, pero hay episodios en el mundo donde nosotros vemos situaciones de destrucción, falsos, hipócritas, cínicos discursos. Y nosotros, y no quiero victimizarnos ni nada por el estilo, tenemos nuestra realidad, tenemos nuestra historia. Parece que se ve bien ahí. Perfecto, sí, 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 se sigue escuchando perfecto. Ah, porque acá bueno, se paralizó, me parece. Tranquilo, después es No, conexión, pero se te escucha bien, sí, sigamos. sí, seguimos en Sí, conexión. claro. Bien, entonces, lo que quiero diferenciar es, no por bueno o malo, lo que es una convicción en la racionalidad y la identidad de nuestro pueblo. Y si me permitís, nosotros tenemos diferentes pensadores, analistas, sabios, y me voy a referir a algo porque tiene que ver con esta danza de la vida. Porque en definitiva, Dani, cada uno elige el ricut que quiere bailar en la vida, ¿eh? Buah, Totalmente. dejémoslo claro. Cada uno quiere decir que nuevamente lo que uno hace o deja de hacer es importantísimo. Por eso en el judaísmo implica, sí, la acción, hacer. Ahora, en el siglo II de esta era, mira cuántos años, ¿te acordás que nos encontrábamos nosotros? Sí, sí, En el siglo II, en el café de la la Closet. época, sí, parece que ahí está, en el siglo II, en la época que había dos escuelas, dos líneas de pensamiento, Ajá, como diríamos hoy, dos colegiados de universidades. Uno de Hillel el sabio, y el otro de Shammai. Los dos muy sólidos conocedores. Pero había una diferencia, para ser rápido, y donde en realidad lo importante es que Hillel estaba más conectado con la necesidad del ser humano. Y ajá. hay una frase para concluir que tiene que ver con esto que estamos desarrollando. Hillel el sabio, en el siglo II, tiene un dicho, una expresión, una manifestación
que tiene que ver con esto: qué bailo, qué bailamos, qué paso, con quién y cuándo. Lo voy a decir en hebreo y ya traduzco, Dani, rápido. Imein anili, mili, imrak leatzmi, ma ani, veimlo achshav, ei matai. Quiere decir, y ahora traduzco, Imein ani, si yo no soy para mí, si yo no me preocupo por mí, si yo no soy consciente, ¿qué será de mi vida? Verraklat, y si solo lo hago para mí, es un terrible egoísmo. Rakliatzmi, no. Tengo que pensar en el otro, el semejante, el próximo. Yo no soy sin el otro. Y termina ratificando y dice: sí, yo no soy para mí sin el otro. Y ahí matai. ¿Cuándo? Quiere decir que invitamos a todos en este comentario, en este mensaje, que cada uno sí decida y elige el paso de Rikut que prefiere. Exacto. Pero Sí, siempre con el otro, si no, no hay, no existe. sí, de alguna forma completud. Es que lo que Y vos decís, Beni, entonces, la danza israelí, como característica, ¿no? El hecho de abrazarnos, de tomarnos de los hombros o de las manos, o lo que hablamos antes con otro coreógrafo, bailar en pareja, no es solamente transpirar la comunicación, escuchar la letra, repetir un estribillo, el contenido, inclusive después del 7 de octubre, cómo se crearon danzas con ese contenido y los coreógrafos supieron transmitirla corporalmente, cada movimiento en la ocasión, ¿no? O sea, en lo que la letra dice y sumar al otro lo que vos decís, uno solo no tendría sentido bailarlo. es así. Por eso es importante la decisión de uno. Por eso es importante cómo uno mira al otro y comparte. Es la danza. Elegimos primero el paso y vos le dijiste: no, te equivocaste. Siempre existe la posibilidad de modificar, donde implica modificar una corrección. Y el desafío termina Hillel, este sabio, donde dice: sí, imloach Jaffa y Matai. Y si no lo hago hoy, ¿qué vamos a seguir esperando? Así que, Y es la vida, bueno, ¿no? Cuando uno da ese paso equivocado, poder reflexionar, poder mirar el paso así es. y corregirlo. Beni, Por eso, sí, haceme recordar, ¿no? En el judaísmo, aunque se dice en el día más significativo como Yom Kippur del perdón y toda la semana, dice, aljeta, pecado, pecado. Otro día explicaremos. sí, En claro, el judaísmo no hay pecados, hay errores, hay transgresiones. ¿Por qué? Porque así puedo cambiar, corregirlo. mejorar y modificar. Am Israel Jai, Jai Bekayam. Beni, genio como siempre, siempre dejándonos tu mensaje semanal. Agradecerte, amigo, como siempre dijimos desde acá. Sos un coach. Y cuando hablaste de Abaita, del regreso, de la emoción que nos produjo, saber que había un pequeño ciclo cerrado, quizás con dolor, quizás con angustia, pero sabemos que estamos presentes en aquellos que perdieron sus familiares, estamos presentes en aquellos que están vivos y apuestan a la vida, y que la danza, que el idioma, que la música, como vos dijiste, es parte de nuestro ADN, es parte de nuestra esencia. Las instituciones tienen que entender, cuando dicen no apostar al hebreo, no apostar al rikud, no apostar al shir, porque la tecnología y el inglés, después pasan estos hechos y volvemos ahí. ¿Y por qué volvemos solamente en los hechos trágicos? Si es parte de nuestra esencia. Amigo, te quiero, siempre presente, mentor. Un abrazo grande y acá te dejo con un Cariño. temita que seguramente nos va a emocionar a todos. Gracias, shalom a todos, un gusto. Un Chau, gusto. chau. Pasó Beni y solamente para escuchar y reflexionar.